Juan capítulo 14, leímos la palabra en esta mañana. El Señor va a la muerte y vuelve resucitado. Libro de Juan capítulo 14, versículo 14, versículo 1, dice el Señor en su palabra. Lo leemos de nuevo. Dice Juan 14, 1. Comienza diciendo así el Señor: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al leer estos versículos del capítulo 14 de Juan, hemos oído por muchos años un mensaje que tal vez ya lo tenemos mentalizado. El Señor va a preparar morada y nos viene a buscar. Y hemos mentalizado un mensaje o una idea que muchas veces es de nuestra mente y no es de Dios. El Señor dice que se va. Pero cuando Él dice que se va, ¿a dónde se iba? ¿A dónde es que Él iba? Todavía no había muerto. Él estaba a punto de morir. Él estaba a punto de ir a la cruz. Estas no fueron las palabras después de resucitar. Estas fueron las palabras antes de ir a la cruz. Entonces el Señor va, por medio de su muerte, iba a morir e iba a volver en resurrección. Él se iría por 3 días. Y al tercer día volvería. Como cuando alguien dice: voy a hacer un corto viaje, un viaje de un fin de semana, y después vuelvo. Y Él vuelve por medio de su resurrección. Él se va por medio de su muerte y vuelve por medio de su resurrección, para introducir a los creyentes, para introducirnos en Dios el Padre. Entonces esto es muy importante. Amén. Gloria al nombre del Señor. No es algo que nosotros tenemos que tener una idea equivocada. No se trata de que Cristo vaya y de que el Señor venga, amén, y vuelve solamente. No se está refiriendo, cuando dice esto, de que Él vaya al cielo. Él no va a ascender al cielo. Porque la idea al leer esto y al escuchar muchos mensajes es que Él se va al cielo. Todavía no se va al cielo, porque todavía no había muerto. Al morir y después resucitar y estar 40 días con sus discípulos, Él sí se va al cielo, donde en el capítulo 4 Apocalipsis vemos que Él está sentado en el trono y está siendo adorado, está con esos colores maravillosos de la vida, de la redención, de su pacto que hizo con el hombre, no destruir la tierra, pero también los juicios que están por venir, y todo eso, y la voz del Señor que dice: sube acá para venir a buscar a sus hijos. Entonces, cuando leemos el capítulo 14, no se refiere a la ascensión del Señor al cielo, ni su regreso en su segunda venida. ¿Me van siguiendo? Sino que Jesús se va o se fue al morir, y Cristo viene
en resurrección. Su venida, diga, su venida en resurrección. Su ida, diga, su ida en muerte y su regreso en resurrección. Él se va y muere, pero Él regresa al tercer día en resurrección. ¿Me van siguiendo? Entonces este punto es muy principal y muy importante en este capítulo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: no se turben, no estén turbados, no estén preocupados, no estén tristes. El Señor le dice a sus discípulos, el 14, que se iría. Amén. Entonces, según el concepto natural, el hecho de que el Señor se fuera podría significar que dejaba a sus discípulos, los abandonaba. Pero el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, porque voy a volver. Porque ellos, al Señor decirle que se va, ellos tal vez pensaban naturalmente que el Señor no iba a regresar. Como la pérdida de un ser querido que no regresa. Entonces los discípulos estaban turbados por esa idea, por ese pensamiento natural. A veces tenemos pensamientos naturales que no son bíblicos, pensamientos nuestros. Amén. Podría significar que dejaba a sus discípulos para irse a otro lugar. Entonces los discípulos, cuando escucharon esto, naturalmente, humanamente, pensaron otra cosa y se turbaron y se preocuparon. Por eso dice así el capítulo 14, versículo 1. Amén. Entonces los discípulos no entendieron, diga, no entendieron lo que el Señor quería decir. Muchas veces nosotros, como estamos en nuestros conceptos y en nuestras ideas y cuando Dios nos da una palabra, a veces recibimos una palabra, la llevamos a nuestra mente, a la base de nuestros datos que tenemos, como cuando usted pone en Google, pone una palabra y enseguida el buscador relaciona la palabra que usted pone y le da un montón de información a lo que usted colocó. Entonces muchas veces recibimos una palabra, la llevamos al banco de datos de nuestra mente natural. Y bueno, y le damos, bueno, sí, el Señor dijo esto. Y no entendemos realmente la revelación. Porque la revelación no la vamos a entender con nuestra mente natural ni con todo nuestro entendimiento humano. Entonces los discípulos no comprendieron. Diga, no comprendieron lo que el Señor quería decir. Y eso le pasa a muchos cristianos muchas veces, que escuchan, dicen amén, amén, pero no están entendiendo, no están comprendiendo. Están escuchando, están recibiendo, pero no están comprendiendo en el espíritu. No están comprendiendo. De hecho, más de 2000 años que se está predicando el evangelio. Me atrevo a decir que se ha malinterpretado estos versículos. Se ha malinterpretado esta palabra, como los discípulos. Hoy en día es fácil entender lo que el Señor está diciendo. Porque el Señor dice: me voy. Cuando alguien se va, significa que va a partir, se va de ese lugar, no va a estar ahí. No va a estar nunca más, o no va a estar por un tiempo. No va a estar por un corto tiempo o por un largo tiempo, o no va a estar más. Pueden haber estas tres posibilidades. ¿Me van siguiendo? Entonces nosotros entendemos: me voy, chao, me voy, se fue. El hermano se fue, me dijo que se iba, se fue, chao, no está. A veces nosotros decimos: me voy por unos días, me voy por mucho tiempo, o no vengo más. ¿No? Porque puede haber estas tres posibilidades. Entonces, hoy en día podemos entender lo que quiso decir en ese punto natural, de que Él se iba. Pero no tal vez el significado espiritual, lo profundo de entender este pasaje. Amén. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender que el Señor se fue por medio de su muerte y resurrección. Al resucitar regresa. Amén. Entonces cuando Él le dijo que se iría, lo que le estaba diciendo: me voy a morir. Tengo que morir, me voy, porque tengo que ir a la cruz.
me voy, pero voy a volver, porque tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Amén. Los discípulos no entendieron. Entonces, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos también, más abajo, versículo 12, el Señor le dijo, la palabra del Señor dice, amén, de cierto os digo que el que cree en mí, las cosas mayores, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿A dónde iba? Al Padre. Amén. Yo voy al Padre. Versículo 28 también dice el Señor, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarías, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Así que él también iría a su Padre. Amén. Pero aun cuando el Señor dijo esto, voy al Padre, tampoco entendieron lo que el Señor hablaba. Según el concepto humano, alguien puede decir, bueno, lo que estaba diciendo es que se iba al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Porque me voy al Padre, me voy al cielo. Pero todavía él no había muerto. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el versículo 4, el capítulo 14, el versículo 4, él nunca dijo que iba al cielo. Él dijo, me voy y vuelvo. Y dijo después, voy a mi Padre. Pero en todos estos versículos, él nunca dijo, me voy al cielo y vuelvo. No existe esta palabra acá. Pero él le dijo en el versículo 4 algo muy misterioso a sus discípulos. Que a donde él iba, yo voy y ya sabéis el camino. Es decir, ustedes saben dónde es el camino para dónde voy. Inmediatamente de que el Señor dice, me voy, y ustedes saben cuál es el camino. Es decir, ustedes saben para dónde voy. Dije que los discípulos no habían entendido, ¿se acuerdan? Vamos al versículo siguiente, el versículo 5. Inmediatamente, después de que el Señor dijo esto, Tomás respondió y le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, no sabemos a dónde va porque tú no nos dijiste a dónde va. Dijiste que te vas y que vas a venir. Entonces ellos no habían entendido. ¿Me entiendes lo que digo? Lo que dije al principio, porque el propio Tomás dice, no sabemos a dónde va. Si no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Ellos no habían entendido en el concepto espiritual, sí el concepto natural que se iba. Pero cuando el Señor dice, ustedes saben el camino, ustedes saben correctamente a dónde yo me voy y cuál es el camino. Entonces dice, no, nosotros no sabemos, si no nos dijiste. Amén. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Por qué sucedió esto? Porque lo que vemos ahí es que aparentemente al leer esto, vemos que se suscitó una discusión entre los discípulos. Una discusión, porque el Señor decía a los discípulos que sabían el camino. Entonces Tomás habla por todos los discípulos y dice, no sabemos, Señor. Tú dices que sabemos. Y le pregunta, como preguntándole Tomás, ¿vos sabés? No, yo no sé, vos sabés, no sé. No sé, a vos te dijo el Señor, no. Entonces, ¿cómo? Entonces él dice que sabemos, pero no sabemos. ¿Me entiende? Y entonces Tomás toma la palabra por todos los discípulos y dice, no sabemos. No dice no sé, dice no sabemos a dónde va. Cuando dice no sabemos, está incluyendo a todos los discípulos. Porque ellos decían, ¿y a dónde? Capaz que hablaban despacito, ¿a dónde se va? ¿Vos te dijo? No. Y no sé, pero dice que se va. Pero no sé a dónde. No nos dijo, no nos explicó. ¿A vos te explicó? No. Y ahí hablando entre ellos, bajamente, voz baja. Y entonces ahí toma la palabra. No sabemos, dice. No sabían. Amén. Ni Tomás ni los discípulos sabían. Diga, a veces no sabemos.
A veces creemos que sabemos, pero no sabemos. A veces creemos que entendimos, pero no entendimos. A veces creemos que estamos en el camino correcto y no lo estamos. A veces pensamos que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y estamos lejos de hacerlo según su voluntad. Pero cuando viene una palabra así, que el Señor los confronta y dice, ustedes saben, entonces ahí dice, y no sabemos. Entonces, ¿qué vemos? Llegando hasta ahí, vemos que no entendieron nada los discípulos. Y a veces nos sucede esto. No entendemos las cosas y por eso estamos como el versículo 1, estamos turbados. El corazón cuando está turbado, cuando hay turbación, cuando hay desesperación, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, es porque no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. Porque la misma turbación hace que no entendamos el significado espiritual. Entendemos, sí, Él se va, pero no entendemos las cosas en el sentido espiritual. Porque estamos turbados. No se turbe vuestro corazón. Y alguien que está turbado, alguien que está preocupado, desesperado, hace que esa turbación no pueda prestar atención a lo que se está hablando y entenderlo. ¿Me van siguiendo? El Señor no solo le dijo que Él era el camino, sino le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ¿ustedes saben el camino? Y después dijo, el versículo más abajo, yo soy el camino, versículo 6. Yo soy el camino. Amén. Entonces, sabemos que también Él va al Padre. Diga, el Señor iría al Padre. La pregunta, los teólogos han dado una buena respuesta a la pregunta, ¿dónde está el Padre? Todos podemos decir, bueno, el Padre está en los cielos. Decirle al que está a tu lado, el Padre está en los cielos. Entonces, si alguien dice el Padre está en los cielos y Jesús dice voy al Padre, humanamente o la mente teológica dice, bueno, es obvio que va al cielo. ¿Me van siguiendo? Si esto hubiera sido tan sencillo como parece, no se hubieran inquietado los discípulos. Si nosotros entendemos algo, comprendemos algo, es sencillo, ¿no? Pero si usted va a hacer un cuestionario o va de repentemente, usted dice, no, pero eso es fácil, va a un psicólogo para que le haga hacer algunos dibujos para que poder saber cómo está su conducta. Y usted dice, esto es fácil. Y cuando terminó de hacer, le dice, le faltó esto, este dibujo le faltó esto, le faltó esto. Y usted dice, bueno, esto está diciendo que usted es una persona así y así y así. Esto es fácil, dice muchas veces. Decimos nosotros, esto es un trámite. Y a veces el trámite no es fácil. Porque hay turbación, porque la mente está turbada, porque la persona no está bien. No está bien en su mente, en su corazón. Está turbado. Algunos están turbados por alguna situación, por alguna cosa que sucede. Y otros están turbados en la mente por demonios. Hay personas que están turbadas y perturbadas porque los demonios los perturban. Y eso no sale si la persona no se rinde al Señor. Así que hay muchas clases de turbación. Uno se puede turbar por una mala noticia, uno se puede perturbar por una situación, y hay otros que viven perturbados por la opresión de demonios. Y se han acostumbrado tanto a esa perturbación que viven en esa perturbación, y cuando están tan perturbados que no dan más, se toman algún medicamento para relajarse, porque están conviviendo con la perturbación. La perturbación es parte de su vida, es parte de su vivir. Y eso ya es espiritual, y eso es terrible, porque si esa persona sigue así y no es liberada, puede terminar totalmente poseída. Puede terminar en un lugar ahí encerrada. No es juego, hermano. Las cosas espirituales no son un juego. ¿Me van siguiendo? Entonces vemos que el Señor, los discípulos no habían entendido dónde iba. Amén. Entonces, ¿cuál es entonces, al leer esto, el objetivo
o la meta del Señor de irse. Bueno, muchos dicen, los cristianos dicen, bueno, se fue al cielo. Pero después de leer cuidadosamente, amén, vamos a descubrir que no iba al cielo, aunque podía ir al Padre. Amén. Porque el Señor no tenía la intención de llevar a sus discípulos a otro lugar, ¿no es cierto? Sino de llevarlos a una persona viviente. El Señor quería llevar a sus discípulos al Padre. El hecho de que el Padre viva en un lugar no significa que nosotros podemos ir a un lugar. Usted puede decir, la hermana puede decir, voy a Santiago, pero en verdad no va a Santiago, no va a toda la provincia. Va a ese lugar, pero en verdad va a ver a un familiar, a un ser querido. Decimos, voy a tal provincia. El hermano dice, voy a Misión, pero él no se va a ir a toda la provincia, no se va a recorrer. Es una forma de decir, voy a tal lugar, pero en verdad lo que voy a hacer es ir a la casa de alguien o encontrarme con una persona que está en ese lugar. No sé si me entiende, pero lo decimos de esta manera: me voy a tal país, me voy a tal lugar. Pero no voy a ir en todo, no voy a recorrer todo el país, sino que voy a un punto específico, o a un lugar, o a encontrarme con alguien, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el capítulo 13, amén, el Señor dice de dónde Él vino. Muchos podrían decir, bueno, Él vino del cielo. Capítulo 13, en el versículo 3, la Biblia dice así, escuche, Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que, escuche, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿De dónde salió Cristo? ¿De dónde vino? ¿Del cielo? No, vino de su Padre. Su Padre le entregó todo en sus manos. Y Él tenía todo en las manos porque su Padre le había entregado. Y Él dice, y de Dios había salido y a Dios iba. ¿A dónde iba? A Dios. ¿De dónde había venido? De Dios, del Padre vino. No vino del cielo, no, vino del Padre. Fui en el cielo, pero vino del Padre en sí. Nosotros decimos, bueno, el Señor vino del cielo a la tierra. Está bien. Pero es difícil escuchar en el ámbito cristiano que el Señor vino del Padre, que salió del Padre y que volvió al Padre. Entonces usamos un concepto que a veces la Biblia no usa, sino usemos el concepto. ¿Y por qué no decimos, en vez de decir que vino del cielo, vino del Padre, y en vez de decir que se fue al cielo, fue al Padre? Porque es un concepto que no lo entendemos. Entonces cuando hay cosas que no entendemos, lo que hacemos humanamente la omitimos. Si no entiendo esto, bueno, paso, vamos al otro. No sé si entiende. Y a veces estamos omitiendo verdades que muy profundas, que son verdades bíblicas. Entonces, ¿de dónde el Señor vino? Del Padre. Y vemos en el capítulo 14 que Él también iría al Padre. Moriría, iría a la muerte, pero también iría al Padre. ¿Estamos de acuerdo? El Señor vino del Padre, diga, vino del Padre mediante la encarnación. Se hizo hombre y Él vino a la tierra. Cuando Él vino como hombre para introducir el hombre, para que el hombre sea introducido a Dios. Dios se hizo hombre para estar con el hombre, pero para introducir al hombre a Dios, unirlo a Dios. La idea nuestra, bueno, Jesús vino a la tierra para morir, nació en un pesebre, murió y nos perdonó y ya está. No, este concepto es verdadero, pero no es completo, no es profundo. Es como que vino a hacer algo y se fue y nada más. No es así. Por eso necesitamos entender esta palabra. Él iba al Padre para introducir al hombre en Dios. Este es un concepto muy profundo y también no es fácil de entender cómo el hombre iba a ser introducido en Dios. Y eso lo vamos a explicar hoy.
¿Me va siguiendo? Pero ¿cómo es que yo me voy a introducir? No es que Dios viene a mí, yo voy a Él. Bueno, esas cosas a veces se pasan por arriba y se sigue porque no se entiende. Porque estamos como los discípulos. Amén. Entonces el Señor va, muere, resucita y va a introducir al hombre en Dios. En el versículo 3 del capítulo 14, donde estamos, amén, gloria al nombre del Señor. El versículo 3, hay una parte que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor dice: voy a venir otra vez, los voy a tomar, no los voy a dejar solos y los voy a llevar a donde yo estoy. Ustedes también estén conmigo. Amén. ¿Dónde está Él entonces? ¿A dónde está Él? ¿En el cielo? No, en el Padre. Versículo 20, 14, 20. No se mareen. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. A donde yo estoy, los voy a llevar. Y en aquel día, cuando sus ojos se abran, ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y a donde yo estoy los voy a llevar. Los voy a llevar con mi Padre. Los voy a introducir a mi Padre. Porque ahí de yo, donde estoy yo, ustedes van a estar. Él está con el Padre. Él y el Padre son uno. Y Él, uno con el Padre, y nosotros estamos en Él. Y entonces estamos todos unidos. Diga, estamos todos unidos. Amén. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el Padre. Gloria al nombre del Señor. Decir, está en el Padre. Gloria al nombre del Señor. Y yo voy a estar con el Padre, decirle. Voy a estar. Decirle al que está a tu lado. Voy a estar con el Padre. Amén. Ahora, cuando leemos el versículo 1, el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. Es decir, está revelando, este versículo está revelando dos asuntos muy importantes. Primero, que el Señor es igual a Dios. Porque el Señor dice: así como ustedes creen en Dios, tienen que creer de la misma manera. Él es Dios. Al decir así, el Señor Jesús está revelando su divinidad. De la misma manera que ustedes tienen esa fe en el verdadero Dios, tengan esa fe en mí. Ningún hombre puede decir esto. Nadie puede decirte, alguien te puede decir: bueno, cree en mí y tené confianza. Pero nadie te puede decir que confíes en vos como confía en Dios. O que te tenga fe porque la fe en Dios es única. ¿Me van siguiendo? Entonces el Señor dice: crean en Dios y crean en mí de la misma manera, porque Él es Dios, porque Él es igual a Dios. Incluso aquel tiempo los discípulos no entendían que Él era Dios mismo. Les costaba entender esto, de que Él era realmente Dios Emmanuel. Lo entendían, pero no lo podían discernir. Amén. Ahora la pregunta: ¿qué es Dios? Uno de los atributos que Dios es, diga, omnipresente. ¿Qué significa que Él es omnipresente? Uno de los atributos, que Él está en todo lugar. Está en todo, diga, lugar. Es decir, que cuando decimos que Él es omnipresente, decirle al que está a tu lado: Él es omnipresente. Él, al decir eso, estamos diciendo que Él no está limitado. Ni por el tiempo, ni por el espacio. Ni el tiempo, ni el espacio lo limita, porque Él es omnipresente. Nosotros sí, estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Algunos dijeron: pastor, se me hizo tarde. Y yo le he dicho: bueno, vení ya. No puedo, recién me levanto, así que tengo que ir rápido. Pero Dios está allá en un segundo. Dice que Él manda a sus ángeles y los ángeles vienen, no es que tienen que tomar la sube porque están en capital para llegarte. Los ángeles en el segundo están a tu lado.
El Señor en un segundo. Nosotros, amén, no somos omnipresentes, ¿no? Y tuvimos que, si fuéramos omnipresentes, hubiéramos salido a las 8 y 8:05 estábamos acá. Pero tuvimos que salir más temprano para llegar al culto, ¿no? Y hoy tal vez no tanto, pero en la semana hay que salir con tiempo. Amén. Qué lindo sería ser omnipresente, ¿no? En la Panamericana. Y de ahí un salto y llegar a la casa del Señor, ¿no? Porque a veces estás dentro de esa cantidad de autos que no sabes dónde ir, pero no se turbe tu corazón. Tranquilo. Pero Dios es omnipresente, diga, no está limitado por el tiempo ni el espacio. Pero por un lado el Señor estaba en la carne, Él tenía un cuerpo. ¿Qué tenía? Un cuerpo. En la esfera de la carne, en el cuerpo humano, existe este elemento. ¿Cuál elemento? Del tiempo y del espacio. Amén. Todos estamos limitados al tiempo y al espacio. Amén. No podemos estar a la vez en dos lados. Y si tenemos que estar en un lado y en otro lado, según la distancia, vamos a tardar también. ¿No es cierto? Estamos limitados. Pero Dios no. Pero existe ese elemento en el cuerpo humano. Y a veces creemos que Dios es lo mismo, que Dios no está escuchando la oración, que Dios se retrasó, que alguna nube por ahí en el firmamento se le cruzó y le llegó la oración, algún meteorito por ahí golpeó con la oración y se perdió la oración. ¿No es cierto? Dios no, nada de esas cosas, nada de esas cosas le impiden oír y escuchar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero por otro lado, el Señor no es carne, el Señor es Dios. Aunque Él estaba en la carne, aunque tenía un cuerpo humano, Él es Dios. Nosotros somos carne, pero Él tenía un cuerpo de carne, pero en verdad era Dios hecho hombre. ¿Me van siguiendo? Entonces, a pesar de tener una limitación de ir a una ciudad a otra por su cuerpo, amén, Dios, Él no estaba limitado, porque a la vez era Dios. Aún su cuerpo no lo limitaba en su poder y en su esencia. Él no dejó de ser Dios. Él fue Dios y es Dios, pero tenía su cuerpo. Pero aún su cuerpo no podía limitar su divinidad. No es que Él, por estar en un cuerpo humano, ya no era poderoso, ni santo, ni omnipotente. Todas las virtudes, Dios no pierde sus virtudes. Dios sigue siendo Dios. Como nosotros somos humanos. Y como la nueva era y la yoga te quieren hacer creer a la gente que vos tenés un Dios, sos un Dios, sos un ser superior, que tenés la divinidad y que podés conectarte y que lograr. Y la gente hace yoga y todo y se cree ese verso y son unos fracasados. Sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios todo lo podemos hacer. Pero la yoga y toda esa cultura hace que el hombre se independice de Dios. ¿Vio? Que Él puede lograr todo con el poder de su mente, con su esencia divina. Y eso fue la yoga, y lo mismo que le dijo Satanás a Eva. Si come, Dios dijo no, que si como de este fruto voy a morir. No, si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y Eva se creyó el verso, la mentira. Y hay mucha gente que está creyendo, yo soy divino. No sos divino nada. Sos un desastre. Decirle, el único divino es el Señor. El único poderoso es el Señor. Por eso venimos a Él, por eso acudimos a Él. Gloria al nombre del Señor. Amén. El Señor no estaba limitado. Juan capítulo 7, versículo 6, dice en Juan, mi tiempo aún no ha llegado. Así que Él dijo a sus discípulos, mi tiempo, capítulo 7, versículo 6, dice, mi tiempo, diga, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, todavía no llegó mi tiempo. ¿No? Eso dijo el Señor. A veces escuchamos estas palabras de muchas personas, pero no son bíblicas. ¿Por qué tenía que ir a la iglesia? No, todavía no llegó mi tiempo de ir a la iglesia. Tenía que buscar a Dios. Sí, yo sé, pero todavía no llegó mi tiempo. ¿Vio? ¿Vio que hay gente que dice así? Todavía no llegó, todavía no. Ya va a llegar, dice. ¿Cuándo? Cuando te muera.
Pero el Señor dice, mi tiempo aún no ha llegado. Por un lado, Él es Dios. Por un lado, Él es eterno. Él es infinito. Él es ilimitado. Pero sobre la tierra, como un hombre, tiene un límite en el tiempo. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, todavía no llegó mi hora. Yo soy todopoderoso, yo soy omnipresente, omnipotente, ilimitado. Yo como Dios no tengo ni espacio ni tiempo, pero estoy en mi cuerpo, en un cuerpo físico, y todavía no llegó mi hora. Pero llegará mi hora, la hora de morir, de redimirnos, la hora de entregarse por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué el Señor entonces le declara en el capítulo 14, verso 1, que crean en Él como creen en Dios? ¿Por qué el Señor declara a sus discípulos que Él era igual a Dios? Al decir creer en Dios, crean igual en mí, está diciendo yo soy igual a Dios. Está diciendo yo soy Dios. Amén. Yo soy Dios. Yo soy omnipresente, soy ilimitado, soy el Todopoderoso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él es Dios omnipresente. Decirle, Él está presente aquí. Y cuando te vaya a tu casa, decirle al que está a tu lado, también se va a ir con vos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos tenían que creer en Él como creían en Dios. Amén. Y entonces, cuando dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿sabe lo que el Señor le está diciendo? No se turben por mi partida. No se turben. No permitan que sus corazones queden desconcertados. Porque esta palabra turbar significa que el corazón queda desconcertado. No sabe para dónde ir. No, queda como mareado. ¿Qué significa eso? Tener el corazón desconcertado, sin dirección, sin entendimiento. El Señor dice entonces, no se turben por mi partida. Decirle que está todo, no te turbes por la partida del Señor. Ni permita que tu corazón se desconcierte. Es decir, estoy desconcertado, no entiendo nada. No sé dónde estoy. Amén. Si creen en Dios, esto es parafraseando, si creen en Dios, también tienen que creer en mí. Porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Lo que está diciendo es, yo me voy. Ustedes no se turben, porque yo voy a seguir estando con ustedes, porque yo soy Dios. Y aunque yo me vaya un tiempo y después vuelve, en ese tiempo que yo me vaya, ustedes van a estar, yo voy a estar con ustedes, porque yo soy Dios. No me van a ver físicamente porque voy a la cruz, no me van a ver físicamente porque voy a morir, pero voy a seguir estando con ustedes ahí, porque soy Dios omnipresente. Si ustedes entenderían, no se turbarían, no se desconcertarían, porque ustedes si entenderían esta revelación, que yo soy Dios, me voy, no me van a ver, pero voy a estar ahí con ustedes, porque soy omnipresente, porque soy el que soy, entonces ustedes no estarían. La turbación, el desconcierto viene cuando vienen las pruebas, la dificultad, y parece que no está Dios. ¿Dónde está Dios, Señor? No, nada sucede. ¿Dónde está, Señor? Estamos igual que los discípulos. No hemos entendido que Él está, que Él sigue estando. No solamente está cuando venimos al culto y sentimos su presencia y hablamos en lengua y lo sentimos, decimos sí está, aun cuando no lo sentimos, Él sigue estando, aun cuando momento que parece que no podemos oír su voz, Él sigue estando, Él está, Él no se fue, Él sigue estando, pero la turbación, el desconcierto emocional hace que no lo podamos ver y no lo podamos encontrar, y el Señor dice no se preocupen, cálmense, yo sigo estando.
yo estoy. Yo estoy. No deje que el desconcierto te haga perder la presencia de Dios. Que Él está ahí, que Él está ahí, que Él está ahí. No deje que estos días el diablo te turbe y te turbe y te perturbe y diga, bueno, estoy triste, me quedo en mi casa en vez de venir a la iglesia, me quedo solo. Cuidado. Cerremos la puerta, porque esas tristezas y esas soledades abren puertas a espíritus de enfermedad, a espíritus. Cierre la puerta. No dé lugar a la angustia, no dé lugar a la soledad. Usted le da lugar a eso, aunque no haga nada malo, le está abriendo la puerta a espíritu de enfermedad, a demonio. La persona cuando está deprimida a veces se queda sola en su cuarto, encerrada, llorando. Y bueno, y no sabe que teniendo esa actitud abre puertas a otros espíritus. Entonces la persona está deprimida, se queda en su casa sola, se queda en su cuarto encerrado. Y ahí vienen otros espíritus. Espíritu de desprecio, no sirvo para nada, no valgo para nada. Y ahí vienen otros espíritus, ¿por qué no me muero? Y ahí viene otro espíritu, ¿por qué no te matas? Dice el diablo y te quita la vida. Y ahí vienen. Era una simple angustia, era una simple tristeza. Y se puede convertir en un suicidio por un espíritu porque abrimos la puerta. Entonces usted, si la angustia te quiere que te quede solo ahí llorando, no, usted diga, no, yo no voy, yo voy a la casa de Dios, a la presencia de Dios, donde mi angustia se va. Yo no abro puertas a los demonios, sino que abro puertas al Señor, viniendo a la presencia del Señor, viniendo a la casa de Dios, adorando, no quedándome en mi casa, sino celebrando el culto, la Santa Cena, el culto de fin de año, las oraciones, los estudios. Yo no me quedo turbado, triste. No. Señor está conmigo. El Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Yo soy omnipresente, yo soy Dios. Me voy, pero voy a estar. Me voy, pero no. Ustedes no se turben, no me van a ver, pero yo sigo estando ahí. Yo iré, pero a la vez voy a permanecer con vosotros. Eso es lo que está diciendo. Yo me voy, no me ven, pero yo sigo estando ahí con ustedes. Permanezco con vosotros. Y a la vez me voy. ¿Cómo es posible que Él se pueda ir y a la vez estar ahí? Eso es porque Él es Dios omnipresente y omnipotente. ¿Cómo es posible que Él se puede ir y puede quedarse ahí, aunque se fue, está ahí a los lados? Porque eso es solo Dios. No tiene tiempo de límite ni de espacio. Y eso es lo que le estaba diciendo. Si ustedes entenderían que yo soy el que soy, y si ustedes creen en Dios como creen en mí, y si ustedes entenderían quién soy yo, no se estarían turbados ni desesperados, porque ustedes sabrían que aunque yo no estoy físicamente, yo sigo estando, no los voy a dejar. En otra parte, no los dejaré huérfanos. ¿Qué es huérfano? Alguien es huérfano cuando sus padres se mueren. El Señor Dios no muere, Dios no está muerto. Entonces nosotros no estamos huérfanos. ¿Qué se dice que cuando alguien es huérfano? Porque han perdido a su padre. Murió su padre y ese niño es un niño, tristemente, una palabra triste, es huérfano. Pues no tiene padre ni madre. Pero el Señor que dijo, no os dejaré huérfanos. Porque Dios no muere. Dios está vivo, Dios no muere. Entonces no estamos huérfanos. Ese espíritu de orfandad, ese espíritu de huérfano, es que el diablo quiere ponerte en tu mente, en tu corazón. El enemigo quiere implantarte, pero decir, yo no estoy huérfano, yo no estoy solo. Él está conmigo siempre. Aunque no lo siente, no lo siento porque estoy turbado, porque estoy desconcertado, pero mi desconcierto no hace que Él se vaya. Lo que necesito es sacar ese desconcierto para poder verlo, para poder sentirlo. Tu desconcierto no hace que Él se vaya. El desconcierto hace que tú no lo veas. ¿Sabe cómo es el desconcierto? Es como en el día. El día está el sol. Pero hay momentos que no se ve el sol. ¿Por qué no se ve el sol? Porque pasan las nubes. Y de repente viene la tormenta y se oscurece. Pero el sol sigue estando ahí. Pero después que pasaron las nubes, de vuelta sale el sol. Por eso se dice, hoy va a ser un día nublado, hay mucho viento y va pasando nubes, y pasan nubes y de repente parece que tapa el sol y queda nublado.
Entonces el desconcierto es lo mismo. El desconcierto es una nube nuestra, pero Dios sigue estando ahí. Mi desconcierto no hace que Dios se vaya. Mi desconcierto hace que no lo vea, pero Él sigue estando ahí. Y cuando se va el desconcierto, se va la perturbación, me doy cuenta que Él está ahí, que Él no se fue. Es que solo el desconcierto no me dejó verlo, no me dejó de disfrutarlo. No sé si me van entendiendo. No me voy, yo estoy. Amén, estoy. Así que nosotros tenemos que creerle a Dios y creer en Dios también. Amén. Fíjese lo que dice el Señor. El versículo consiste, escuche, dice: creed en Dios y creed en mí. En Dios, diga en Dios, en mí. La diferencia que existe en creer a Dios y creer en Dios. Hay una gran diferencia de creer a Dios y creer en Dios. Aunque son dos palabras diferentes. A Dios, yo creo, le creo a Dios y yo creo en Dios. Es un cambio de palabra. Solamente en, diga, a y en. Decimos, yo le creo a Dios. Y podemos decir, yo creo en Dios. Y creo en Cristo, en Él. ¿Cuál es la palabra? En. Amén. Tal vez usted dice que le cree a Dios. Yo le creo a Dios. Muchos dicen, yo le creo a Dios. Pero acá dice, cree en. ¿Cómo dice? La pregunta, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted cree a Dios? Amén. ¿Le cree al Señor? Pero la pregunta, ¿usted cree en Dios? Es diferente. El Señor no dijo, crean a Dios y crean a mí. Crean en Dios y crean en mí. Esta palabra, en, diga en el griego es una preposición. ¿Qué es? Preguntarle al que está a tu lado. Es una preposición. ¿Y qué es una preposición? Bueno, no me acuerdo. Hace rato que dejé la escuela. Cuando llegue a mi casa voy a agarrar el diccionario o el Google a ver qué es una preposición. Amén. Es una preposición. La palabra en la preposición griega, ¿sabe lo que significa en? Escuche. Diga, en significa hacia adentro. ¿Hacia dónde? Si usted le dice a alguien, le manda un mensaje, ahora no tiene que contestar, celular apagado o voz baja. Si alguien te preguntaría, ¿y dónde está? Y tú le mandas un mensaje, no, discúlpame, no te puedo contestar, estoy en la iglesia. Si usted dice que está en la iglesia, ¿dónde está? Está dentro de la iglesia. Vio que a veces los padres le preguntan a los hijos, ¿dónde está, hijo? Estoy en la escuela, pero están en la plaza. Se ratearon. Así se decía antes. No, mami, estoy en la escuela, dice. Mentira, está afuera de la escuela, está a 5 cuadras, está en la plaza con los amigos ahí. No fueron a la escuela. No están dentro de la escuela, están afuera. Amén. ¿Dónde está usted hoy? Diga, estoy en IDEC. Está adentro. Creer en Dios significa creer hacia adentro, lo cual quiere decir que no es un asunto de algo objetivo, sino creer en Dios es algo subjetivo, es algo que está en lo profundo de nuestro ser, es algo que está en lo profundo, no es algo externo, no es algo que se ve, es algo que está dentro, es un creer subjetivo, es creo hacia adentro, no importa la circunstancia, no importa las cosas que yo no veo, que no está pasando nada por fuera, pero como yo creo en Dios, ese creer, ese interno, es subjetivo. No importa que no pase nada por afuera, yo sigo creyendo en Dios. Es un creer subjetivo, es un creer interno. Si nosotros creemos a Dios de forma objetiva, los problemas van a suscitarse y la fe se va a terminar.
¿Me entiende lo que le quiero decir? Es si alguien dice, ese chico está enamorado de esa chica, pero está enamorada. Me gusta esa chica, dice ese chico. ¿Por qué me gusta? Y qué hermosos ojos que tiene. Qué hermoso cabello que tiene. En los ojos, del color del ojo. ¡Ay, qué hermoso color de ojos! ¡Qué hermosos dientes! Ya cuando sea vieja se le van a caer. El físico me gusta. Entonces ese joven, o como canta, o como habla, entonces ese joven tiene un amor objetivo, no es un amor subjetivo. Se enamoró por la apariencia, por la vista, como es, qué hermosa, qué hermoso. Me gusta porque tiene rulo, pero agarró la plancha y se le terminó los rulos. Y dice, entonces ya se le fue el amor por los rulos, porque eran, ¿no es cierto? O de repente dice, qué hermoso pelo lacio, pero es toda rulienta, pero justo ese día se hizo una plancha y le quedó. Y entonces cuando le vuelven los rulos, oh, qué linda que, dice, porque se puso medio kilo de maquillaje. Entonces, claro, el maquillaje tapa todas las imperfecciones, ¿no? Pero después se sacó todo el maquillaje, llegó la noche de Halloween. Entonces hay gente que se enamora por lo que vi, por el envase. Ese es un amor objetivo. Y eso se va a terminar. Eso se va a acabar. Eso se va a terminar. Hay muchas jóvenes, qué hermoso, que se casan. Y después ese amor objetivo se termina. Tiene que haber un amor de Dios. Tiene que haber un amor objetivo. Tiene que haber algo que sea de Dios, algo que Dios coloque, que sea algo interno. Pero quiero que Dios me dé que sea hermoso, que sea médico, que sea abogado. Entonces tu amor es un amor objetivo. Porque Dios por ahí tiene una persona para ti que no es médico ni abogado, pero es alguien que es la persona correcta para tu vida, la que va a estar contigo y va a ser de bendición en tu vida. Hay que tener cuidado con el amor. Hoy en día el amor objetivo, hoy en día la apariencia, hoy en día todo eso en los jóvenes y las personas es todo muy, ¿no es cierto? Entonces está esa joven, estoy haciendo dieta porque quiero buscar un novio, pero él tiene la tendencia a estar gordita. Veo que hay personas que tienen tendencia a ser gordos y otros delgados. Y está haciendo dieta, no come nada, parece un conejo, come zanahoria todo el día. Para conseguir un novio. Y por ahí consigue un novio porque quedó. Pero ya una vez que consiguió el novio, se relajó. Era solamente estar flaca para conseguir un novio. Y después le da de vuelta y... ¿Me entiende? Es un amor objetivo, no es subjetivo. Tiene que ser algo subjetivo. Y nuestro amor por Dios tiene que ser de la misma manera. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa la angustia, no importa la prueba, no importa las apariencias. Yo sigo amando a Dios, yo creo en Dios. Aleluya, yo no lo voy a dejar de amar. No importa, aunque nada suceda. Yo sé que va a suceder, pero yo sigo amando a Dios. No lo amo cuando Él me da algo, no lo amo cuando me bendice. Lo sigo amando aún cuando estoy esperando la respuesta. Lo sigo amando. Ese es un amor objetivo. Esa es una fe subjetiva. Debemos creer en Dios. Y ese creer tiene que ser, diga, algo subjetivo. Algo interno, algo profundo. Algo que no se quita, que está dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Aquí quiero soltar una revelación. Porque ese creer subjetivo nos introduce en Dios. Hay muchos creyentes que tienen una fe objetiva, pero no han logrado ser introducidos en Dios y ser uno con Dios. Pero la fe subjetiva nos introduce a Dios, nos hace uno con Dios, porque es una fe viva, es una fe orgánica, es una fe maravillosa que nos hace uno, nos introduce a Dios y Dios es introducido en nosotros. Y cuando somos introducidos en Dios, esta unión nadie la puede disolver.
Es como yo le explico, es como si fuera que nosotros somos esa taza de agua caliente y usted trae ese saco de té, ese saquito y hace la infusión, ¿no? ¿Y qué sucede? Una vez que el té toca el agua caliente, el agua nunca más va a volver a ser agua. El agua nunca más puede ser agua. ¿Por qué? Porque en el agua caliente se introdujo un saquito, una infusión, un té, y cambia el gusto. Ya no tiene el gusto insípido, ya no tiene el gusto a nada, ya tiene un gusto, ya tiene un sabor, ya tiene un color. Así tiene que ser, Dios tiene que ser introducido, tiene que cambiar nuestro color, tiene que cambiar nuestro sabor, tiene que cambiar nuestra mente, tiene que cambiar de tal manera que ya no podemos ser la misma persona de antes, de tal manera que no podemos ser lo de antes. Diga, yo quiero eso, Señor, yo no quiero ser la misma persona, quiero ser introducido en ti, quiero que tú te introduzcas en mí como el té, Señor. No quiero ser más el mismo, quiero esa fe objetiva, esa fe subjetiva que me lleva, no la objetiva simplemente. Todos comenzamos con la fe objetiva, pero nos vamos a la subjetiva que nos introduce en Dios. Esto tiene una gran revelación de lo que estamos viendo. Si creen en Dios, crean también en mí. No crean en mí porque me están viendo. No crean en mí porque me voy. No. Porque si ustedes creen de una forma objetiva, cuando me voy se van a poner tristes. Pero si ustedes creen en mí de una manera subjetiva, aleluya, aunque yo me vaya a la muerte, ustedes subjetivamente, Señor, tú estás con nosotros acá. Tú no nos dejaste, aleluya, aleluya, tú no me abandonaste, aleluya. No estoy a merced de nada, no estoy abandonado, aleluya. Si te sentí abandonado, si te sentí de esa manera, decirle, dame esa fe subjetiva, aleluya. Con esa fe subjetiva no me voy a sentir abandonado, no me voy a sentir viudo, ni me voy a sentir huérfano, ni me voy a sentir solo, aleluya. No, porque esa fe subjetiva me hace tener la realidad de Dios en todo momento. Crean en mí. Por eso la palabra en mí, esta preposición es muy importante, porque cambia el concepto de todo lo que tal vez hayamos escuchado. Creer en Dios, creerle a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Yo quiero creer en ti, Señor. No quiero creerle a Dios solamente. Quiero creer en Dios. Quiero creer en ti, Jesús. Quiero creer hacia adentro de ti. Quiero tener esa fe dentro mío que no se quebrante, que no se disuelva, que no se pierda. Dame esa fe. Dame dame esa preposición, Espíritu Santo. Coloca esa preposición dentro de mí. Colócala en mi corazón. Sí, Señor. Ahora yo entiendo lo que tú le dijiste a los discípulos. Y ahora yo entiendo. Muchas veces leí 14:1, pero no entendí. Pero hoy lo estoy entendiendo. Espíritu Santo, haz eso en mí. Haz esto en mí. Haz esto en mí. Si creen en Dios, creen en mí. Es muy importante esa preposición. No debemos pasar por alto esta preposición. No es una forma objetiva, sino subjetiva. Amén. Porque de esa manera vamos a ser introducidos en los misterios divinos, en las profundidades de Dios. Vamos a ser. Y entonces dice el Señor, ¿creen en Dios? ¿Creen subjetivamente? Crean en mí subjetivamente. Y cuando yo no esté, me vaya, ustedes me van a seguir creyendo. Van a seguir creyendo. Y entonces el versículo que sigue dice, en la casa de mi Padre, versículo 2, 14, muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Según el concepto natural,
La mayoría de los cristianos piensan que cuando habla de la casa del Padre se refiere al cielo. En la casa de mi Padre, en el cielo, hay muchas moradas. Hasta hay tantas canciones que hablan de la casa del Padre, hay muchas moradas. Y por mucho tiempo hemos creído que es así. Pero no debemos de interpretar este versículo según nuestro entendimiento o lo que nos parece. Usted sabe que la palabra casa de mi Padre aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. Y cuando habla de la casa de mi Padre, la primera es en capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver lo que dice cuando el Señor habla. Porque decimos, bueno, la casa de mi Padre para nosotros es el cielo. Pero vamos a entender qué es para Jesús. En el capítulo 2, versículo 16, encontramos que dentro del templo se estaban vendiendo palomas. Era un merchandise, era un negocio, era la salada. Era 11. Vendían de todo, cambiaban moneda, casa de cambio, todo. Y el Señor dijo a los que vendían palomas, capítulo 2, versículo 16, quitad de aquí esto, saquen de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esto no es mercado libre. Esta es la casa de mi Padre. Entonces, una vez que el Señor habló de la casa de su Padre, ¿a dónde se refería la casa del Padre? Al templo. Ahí se refería al templo. Se refería al templo. ¿Y qué es el templo? El templo en el Antiguo Testamento es la habitación de Dios en la tierra. David dice, quiero habitar en tu habitación. Quiero habitar donde tú habitas. Cuando David dice eso en los Salmos, no está diciendo que David se quería el cielo. David quería estar en la casa del Señor. El gorrión halló su casa y la golondrina su nido, pero cerca de tus altares. Yo quiero morar donde tú vives, donde tú habitas, tu morada. Quiero estar ahí. Amén. David decía, no estaba diciendo que se quería el cielo. David quería estar en el templo, porque sabía que el templo era la casa de Dios, era la habitación de Dios. Así que cuando hablamos de casa de Dios, puede ser esto, y no simple el cielo. Amén. Pero también la casa de Dios significa otra cosa. Vamos al capítulo 2, versículo 21. Primero dice, no hagan mercado en la casa de mi Padre, en el templo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde era la casa de Dios? El templo. Pero después en el capítulo 2, versículo 21, él habló del templo. Vamos al verso 19. Jesús respondió y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Los religiosos dijeron, verso 20, entonces los judíos, leo para que usted entienda lo que está diciendo. Entonces los judíos, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado el templo. Y tú en 3 días, ¿estás loco? ¿Lo vas a tirar? ¿Y al tercer día lo vas a levantar? 3 días lo vas a levantar. Pero él no estaba hablando del templo. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando que ese templo, él iba a morir, iba a ser destruido en la muerte, pero en 3 días se iba a levantar ese templo. Él dice, pero este templo llevó 46 años, llevó tantos años, y en 3 días lo va a levantar, pero no entendían. Así que templo o casa de Dios puede representar el templo o el propio Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que después el Señor Jesús, cuando resucita, Él
nosotros somos el cuerpo de Cristo. Digamos, Cristo es ampliado porque todos los creyentes entran en su cuerpo. La iglesia es el cuerpo orgánico, es el cuerpo místico de Cristo. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando dice la expresión 2:16, dice la casa de mi Padre, el templo en la tierra. Amén. No estaba hablando de los cielos. No hagan mercado en la casa de mi Padre. Esta es la casa de mi Padre. No hagan mercado. Estaba hablando del templo de Dios en la tierra. Amén. Pero también el templo representa el cuerpo de Jesús, su cuerpo. Amén. Donde mora Dios, donde habita Dios. Entonces, cuando leemos, dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Tiene un significado, ¿no es cierto? Podemos decir espiritual a lo que estamos hablando. Gloria al nombre del Señor. Señor dice la casa de mi Padre. Amén. Podemos decir la casa de mi Padre, diga, la habitación de Dios. La casa del Padre es la habitación, es el templo, que posteriormente llega a ser el cuerpo de Cristo. Hoy la casa de Dios no es el templo en Jerusalén, somos los creyentes, que somos casa de Dios, que somos cuerpo de Cristo, que somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Y dónde está esa casa de Dios? ¿Dónde está esa casa? ¿En los cielos? No, está en la tierra. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Dice, vosotros sois templo de Dios. Eso dice en Corintios. Entonces, fíjese el orden. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios era el templo. Posteriormente, cuando Cristo muere y resucita, Cristo se transforma en ese templo. Y ahora somos nosotros junto a Cristo, esa casa de Dios. Ese templo de Dios somos nosotros, todos los creyentes. ¿Me van siguiendo? Entonces no debemos considerar lo que leemos en Juan 14:2 y en 2:16, que no es ilógico, tiene un significado. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Diga, la casa de Dios es la iglesia. Entonces ahora tenemos la interpretación. La casa de mi Padre, diga, la casa de mi Padre es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Amén. Por ejemplo, primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? Se revela que la iglesia, si usted lee en su casa, primera de Timoteo 3:15, dice que la iglesia, nosotros somos, la iglesia es la casa, diga, la casa del Dios viviente. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, no lo vamos a leer, afirma que los creyentes somos el templo de Dios. Que dice primera de Corintios 3:16, diga, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Amén. En primera de Pedro, algunos versículos simplemente, capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros somos como piedras vivas, somos casa de Dios, casa espiritual, edificado como piedra viva, casa espiritual, la casa del Padre. Amén. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice que nosotros somos la casa de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, dice que los creyentes somos edificados juntamente como la habitación de Dios en el Espíritu, que ya lo hemos leído muchas veces. Entonces muchos cristianos, muchos maestros cristianos han afirmado que cuando el Señor dijo que iba a preparar lugar para nosotros, muchos creen que fue a preparar una mansión en el cielo, un condominio, un def en el cielo, un uf en el cielo. Amén. No sé qué número. Y a veces no, a mí que me toque el uf o el def número 11, a mí el número 12, a mí el número 7. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice
que el lugar, la casa, la ciudad, ya está lista, ya está ahí. No es que la fue a preparar, ya está preparada. Vamos a Hebreo, capítulo 11, versículo 10. Él no la fue a preparar porque la preparó Dios y ya está preparada. No es que este es un proyecto de una ciudad o de un edificio o de un complejo que usted paga. Vio que antes dice, iba en un barrio y la gente pagaba. Cuando dice usted terminó de pagar ya tiene la casa. Cuando fue, encontró un campo pelado, no encontró nada. Eso pasó muchas veces. La gente daba y pagaba por menos en un pequeño barrio. Acá en Pilar pasó en muchos lugares, muchos años. Aquí cerca, acá atrás nomás. Y la gente todos los meses pagaban y pagaban. Cuando llegue a la cuota 18, a la cuota 24, ya está la casa. Cuando fueron, la casa eran unos pastos largos así, unos cardos largos así. Todo una mentira. ¿Qué dice Hebreo 11:10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreo 11:10. Esta ciudad la creó Dios. Esta ciudad la diseñó Dios. Tiene arquitecto. Tiene constructor, tiene la empresa constructora que la hizo Dios. Entonces el Señor no tiene que preparar, ya está lista la ciudad. Que es la nueva Jerusalén, que no va a permanecer en el cielo para siempre, sino que va a descender en los cielos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, escuche. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La ciudad, la nueva Jerusalén, está en los cielos, pero no va a estar siempre en los cielos. Cuando Dios cree cielo y tierra nueva, ella va a descender. No va a quedar en los cielos, va a descender a la tierra. Nosotros queremos ir a los cielos, pero Dios dice, yo quiero descender a la tierra. Señor, llévame al cielo. El Señor dice, te voy a llevar, pero después te voy a traer de vuelta. Porque la nueva Jerusalén va a ser el cielo en la tierra. Ya no va a estar separado, porque el concepto nuestro, el cielo, algo lejano. Pero en el cielo nuevo y tierra nueva, el cielo y la tierra no estarán lejos, estarán conectados. Y los que estamos en la nueva Jerusalén, estamos en el cielo y estamos en la tierra. Porque el Señor dice que sea hecha tu voluntad, como en el cielo y también en la tierra. Y llegará ese tiempo que no habrá espacio, que no habrá separación. Todo estará unido para la gloria de Dios. Amén. Y en la nueva Jerusalén no hay templo, porque nosotros y Dios somos el templo. Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la nueva ciudad, algunos dicen, bueno, ¿pero dónde? Porque en la nueva ciudad hay morada, hay casa. Cuando estudiamos la nueva Jerusalén no encontramos una ciudad. Pero no dice que hay casa para fulano, para mengano. Ya eso lo vamos a entender en Apocalipsis. ¿Qué es esa ciudad? ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es la iglesia? Somos nosotros. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La casa del Padre es la iglesia. Yo soy la casa del Padre. Levanta tu mano y decir, yo soy la casa del Padre. Yo soy. ¿Y qué dice en el versículo 2? Que en la casa de mi Padre, ¿cómo traduce la palabra griega? Que traduce moradas. En el cielo hay una morada, que es la nueva Jerusalén. No hay muchas ciudades, es una. Pero el versículo 2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas. Habla en plural. Amén. ¿Qué significa entonces la palabra moradas? Y no morada, sino en plural. ¿Sabe cuáles son esas moradas? Las muchas moradas. ¿Sabe quiénes son las muchas moradas? Usted pensaba que eran las muchas departamentos que estaban en la Nueva Jerusalén. Algún pastor materialista dice, bueno, y el Señor nos va a cobrar el alquiler por mes. No, no se refiere a eso. Las muchas moradas son
los muchos miembros del cuerpo de Cristo. En la casa de Dios, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hay muchas moradas. Porque todos nosotros somos morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Cada creyente es una de las muchas moradas en plural. Dios dice: en la casa de mi Padre, en mi iglesia, en mi cuerpo, hay muchas moradas. ¿Usted sabe que cada uno de ustedes es morada de Dios? Es morada de Dios, es morada del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia de Cristo, en la casa de Dios, hay muchas moradas. Todos nosotros somos, todos los creyentes en la tierra son las muchas moradas que Dios ha preparado. Él vino a morar en cada uno de nosotros. Nunca tuvo esa interpretación. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros uno de los otros. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que muchos miembros, que son muchas moradas, porque en cada miembro que somos nosotros del cuerpo de Cristo, somos templo. Místicamente, universalmente, somos un solo templo. Somos la iglesia, somos el cuerpo. Pero individualmente, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Dios mora, somos morada de Dios. Decirle: yo soy morada del Señor. Soy morada del Señor. Yo moro con el Señor y Él mora conmigo. Ahora, ¿cómo yo puedo probar esta interpretación? Tengo que probarlo con la Biblia. Vamos a Juan 14, versículo 23. Y ahí entonces, cuando yo leo 14, entiendo lo que es ser morada. Escuche, que no tiene nada que ver con el cielo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Usted ama a Dios? El que me ama, mi palabra guardará, obedecerá. Y mi Padre le amará. ¿Usted quiere que el Padre te ame? Ámelo, obedézcalo, sea fiel. Y dice, el Señor dice: y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Vendrá el Padre y vendrá el Hijo a morar dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos esa morada. Somos esa mucha morada. ¿Por qué mucha? Porque Él mora en todos los creyentes. El concepto religioso o el concepto tradicional es otra interpretación. Pero el Señor dice: muchas moradas. Vendremos y haremos moradas con Él, con cada uno. Así que un creyente que ama a Dios, Dios mora en él. Por eso, como Él mora dentro mío, mi fe tiene que ser subjetiva. Yo creo en Él, yo creo en el Cristo que está dentro mío. No creo solamente en el Cristo lejano. Sí, Él está en el cielo, pero también está dentro mío. Y yo creo, mi fe es subjetiva. Ese Cristo que está dentro mío, yo creo en Él. Está cerca de mí, mora en mi espíritu, vive en mi corazón. Y esa fe, Él mora. Y yo tengo esa fe subjetiva, esa fe segura, direccionada hacia Él, dirigida hacia Él. Somos nosotros esa morada, cada uno de los creyentes, que el Padre y el Señor harán morada, aquellos que le aman. Entonces escuche, todo aquel que ama a Jesús, ¿cuánto le aman? Todo aquel que ama, claro, amar significa obedecerle. Todo aquel que ama al Señor es una morada del Señor. Esa persona, ese hijo es una morada de Dios. Dios mora en él. ¿Cuánto le aman? Entonces Él mora en ti.
y más le ames, más se va a extender en tu vida, más va a crecer en ti, más se va, aleluya, va a llenar más ese templo. Amén. Somos las muchas moradas, los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Pero dice el Señor, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y después dice, voy pues a preparar. En el versículo 2 encontramos la palabra voy, que también se puede traducir como ir. Del verbo voy es ir o irse. Amén. O que se vaya o que se fue. Según el tiempo viene del mismo verbo, ¿no? Voy. Significa que el Señor iba a pasar, ¿no?, a través de la muerte y resurrección para introducirnos, para hacer esa morada de Dios. Amén. El Señor no está edificando una casa en el cielo. El Señor está edificando una morada. Nosotros somos esa edificación. Mateo 16, 18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Las puertas de los infiernos no prevalecerán. Edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. El Señor está edificando la iglesia para que sea la morada de Dios. El Señor nos está edificando y levantando. No es que está levantando un condominio allá en el cielo. Si somos edificados acá en la tierra, tendremos parte en la nueva Jerusalén. Tendremos parte en la ciudad de Dios. Tener parte en la ciudad de Dios tiene que ser acá en la tierra. Yo soy morada de Dios. Como yo soy morada de Dios, estaré en aquella ciudad. Los que van a estar en aquella ciudad son los que son morada de Dios en la tierra. Los que son la iglesia, los que son el cuerpo de Cristo, que morarán en aquella ciudad. ¿Van entendiendo el concepto? Creo que a veces muchos estaban como los discípulos. Pensaban que entendían, pero no entendían. Versículo 2 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. El Señor iba a preparar lugar no en el cielo. Esa ciudad ya está hecha. El trono ya está edificado. Todo lo que está ya está. No es que el Señor todavía dice, espere, no lo llevé todavía a la nueva porque todavía la estoy terminando. No. Este no es un proyecto humano. No es proyecto como el tiempo de Menem que dijo, voy a limpiar el riachuelo. ¿Se acuerdan? Que lo iba a limpiar, que iba a quedar como una pecera. Limpiaron las arcas, ¿no? Pero hubo un proyecto en aquellos años. ¿Alguien se acuerda que decía un proyecto de limpiar el riachuelo? ¿Y cómo lo limpiaron? No quedó nada. Después el riachuelo andaba en Ferrari. No va a poner eso, no, porque después me van a sacar por cable. El Señor fue a preparar, amén, lugar. Y cuando está hablando de preparar, está hablando de que Él está edificando la iglesia. Él nos está edificando. Amén. Preparar lugar también significa, diga, abrir paso. Abrir un camino. Porque Dios cuando dijo voy a preparar, es decir, estoy abriendo camino porque yo quiero que ustedes sean introducidos en Dios y Dios en ustedes. Quiero que ustedes sean introducidos en Dios. Quiero que ustedes sean introducidos en la persona divina de Dios. Entonces voy a preparar lugar, ¿y cómo es que Él iba a preparar? A través de su muerte. Cuando Él muere y lleva todos los pecados, porque el camino hacia Dios estaba cerrado. Nosotros mucho menos podíamos entrar en Él ni acercarnos a Él, porque el pecado cerró esa puerta, ese camino quedó bloqueado. Pero como dice en Hebreo, que el Señor abrió un nuevo camino a través del velo, esto es su cuerpo. Cuando Él muere,
Él lleva todos nuestros pecados. Él abre ese camino para la edificación de la iglesia. Amén. Significa que el Señor pavimentó un camino para que estemos en Dios. Ahora, una pregunta que yo me hago. Este punto de ser introducido en Dios es muy profundo. Y es algo que no se escucha y no se predica y no se habla. Porque no se entiende, se omite. Ahora la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, personas tan pecaminosas, entrar en Dios? Otra pregunta. ¿Cómo podemos entrar nosotros en el justo y santo Dios? Esto es imposible. Humanamente es imposible. Porque estamos separados de Dios. Estamos muy alejados de Dios, el ser humano. La pregunta que hice, ¿ha considerado cuántos obstáculos hay entre nosotros y Dios? Hay muchos obstáculos. Y si los voy a nombrar uno por uno. Primero, el primer obstáculo es el pecado, que viene desde nuestro nacimiento. Esa naturaleza de Adán que recibimos todos. David dice, en pecado me engendró mi madre. Nacimos y aunque éramos unos bebés hermosos, pero ya estaba la naturaleza caída, el viejo hombre. Segundo, aparte de ya tener una naturaleza pecaminosa, después se agregaron nuestros pecados. Y durante los años de vida, más pecado. Orgullo, diferentes pecados, tantos pecados. Y pecados y pecados y pecados. Una persona más grande es más pecadora que otra, pero todos pecamos igual, todos nuestros pecados. Tercer obstáculo, el mundo. El mundo nos aleja de Dios. Si amamos al mundo, no tendremos el amor del Padre en nosotros, dice Juan, primera de Juan. El pecado original, nuestros pecados. Número 3, el mundo. Número 4, ¿qué otras cosas nos quiere alejar de Dios? El diablo con sus demonios. Ese es otro obstáculo. El diablo no quiere que estemos cerca de Dios. Así que es un cuarto obstáculo. Porque Él es el príncipe de este mundo. Y a través de las cosas de este mundo nos quiere alejar de Dios. Ese es el cuarto. ¿Sabe cuál es el quinto? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte nos quiere alejar de Dios. 5 elementos. Pero aparte de esos 5 elementos hay algunos más. ¿Cuál? Nuestra carne. Aparte del diablo, aparte de la muerte, aparte del pecado, aparte del mundo, sí, nuestra carne. Otro más, nuestro yo. Amén. Otro más, el viejo hombre. Todo esto es los 5 elementos más. La carne, el yo y el viejo hombre hacen que nuestra distancia se aumente. Nos va alejando. El mundo nos aleja de Dios. Satanás a través de sus trampas nos aleja de Dios. Los pecados, nuestros pecados nos aleja de Dios. Nuestra carne que no quiere someterse nos aleja de Dios. El yo también que no se rinde. El viejo hombre nos aleja, pero a distancia tremenda. Aumentan. Entonces, la pregunta, viendo todo este panorama bíblico y espiritual, ¿cómo es que nosotros, pecadores, podemos entrar en Dios después de decirle estas 8 cosas, los 5 elementos y las 3 cosas nuestras? ¿Cómo? Si todos estos elementos me separan de Dios. Todos estos elementos son obstáculos que nos separan de Dios. Amén. ¿Y por qué es obstáculo? Producido por el pecado,
producido por el mundo, producido por el diablo, la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser llevados y introducidos? Para esto se necesitaba una gran obra. Se necesitaba una obra de preparación, y el Señor tenía que preparar ese camino que se había roto, ese puente que se había caído. El Señor no tenía que ir al cielo, el Señor tenía que ir a la cruz. Porque este problema de todos nuestros pecados y de todo lo que le dije no se lo solucionaba yendo al cielo, porque Él vino del cielo, Él vino del Padre. La única manera de solucionar todo esto, y mucho más todavía, porque cada elemento tiene un montón de cosas que no vamos a entrar en detalle. El Señor tenía que ir a un lugar a solucionar, y no era el cielo. Tenía que quitar estos obstáculos. Era a través de su muerte. Para que a través de la muerte Él pudiera quitar el pecado, quitar los pecados, vencer a Satanás, hacernos libres de nuestra carne, hacernos libres de nuestro yo, liberarnos del viejo hombre, liberarnos del mundo, de todo lo pecaminoso. Solamente una cosa podía quitar ese obstáculo y esa distancia: era la muerte todo inclusiva de Cristo, la muerte del Señor en la cruz. Decirle en esta mañana: gracias, Señor, porque tú quitaste el obstáculo. Así que en esta mañana no vuelvas a poner un obstáculo, no vuelvas al mundo, no dejes que las cosas del mundo. Yo te quiero decir algo: si el mundo y si cualquier de estas cosas en tu vida están como obstáculos, es porque todavía no entendiste que el Señor ya los quitó. No tomes. Apártate de estos obstáculos. Es que no puedo vencer el mundo. Jesús ya lo venció en la cruz. Es que no puedo vencer a Satanás. Jesús ya lo venció. Satanás y sus demonios fueron vencidos. Tu carne, tu yo, todo esto lo puede vencer porque Cristo venció. ¿Tú crees que es difícil dejar eso en tu vida? Porque no has entendido, porque no has comprendido que ya Dios quitó el obstáculo, que ya Cristo lo quitó. El Señor fue a preparar. En la cruz Él abolió todas las barreras que había entre nosotros y Dios. Terminó con el pecado, terminó con todas estas cosas. Y ahora abrió un camino para que entremos en Dios. Y no solamente para que podamos entrar, sino que podamos permanecer en Él. El Señor, a través de la cruz, nos abrió ese camino. El propósito de la obra redentora del Señor no era prepararnos un lugar en el cielo, sino en Dios, sino acercarnos a Él para nunca más separarnos de Él. Si usted solamente piensa que Jesús murió en la cruz para llevarnos al cielo, este concepto es muy pobre. Sí, iremos al cielo, pero el concepto es muy pobre. El concepto profundo, bíblico del evangelio completo de Cristo es para nunca más separarnos de Él. Dice que cuando estemos en la Jerusalén no habrá templo, porque Él será, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y por eso el concepto es de que cuando estemos en el cielo somos la novia de Cristo, nos vamos a casar. Y la Biblia, ¿qué dice? En el casamiento terrenal, hasta que la muerte los separe. Pero como este será un casamiento espiritual con el Señor Jesucristo, con Dios, con la Trinidad Divina, este casamiento, como estaremos allí, tendremos cuerpo glorificado, no moriremos, viviremos eternamente. Entonces este casamiento será para siempre. No fracasará este matrimonio de Cristo con la iglesia. No va a ser, tal vez tú te casaste para toda la vida, pero no fue así.
O estás con la persona, pero no sos feliz como pensabas ser feliz toda tu vida. Pero en este segundo casamiento, en este casamiento, vas a ser feliz. No vas a fracasar. No va a haber divorcio. No va a haber desamor. No va a haber desencuentro. Porque va a ser hasta que la muerte. Y como no hay muerte, será para siempre con Dios. Este es el propósito más elevado del Evangelio. Este es el propósito más profundo. ¿Qué prefiere usted? ¿Un lugar en el cielo o un lugar en Dios? Un lugar en Dios. Y si yo estoy con Dios, estaré donde está Él. Como resultado de estar en Dios, estaré en el cielo con Él. Porque donde está Él estoy yo. Pero si no estoy con Dios, no es el cielo un lugar aislado, no. El cielo es Cristo, el cielo es Dios. Amén. Y al estar unido con Él, estaré en el cielo. Entonces, ¿cuál es el concepto más profundo? Es estar unido con Él. Para estar donde está Él. Y no al revés. Me voy al cielo para estar con Él. No, ya tengo que estar con Él. Ya Dios nos abrió el camino. Deje que cada día el Señor comience a quitar los obstáculos. Ya lo sacó en la cruz. Pero diga, Señor, saca. No quiero ningún obstáculo. No quiero que nada traiga ese obstáculo espiritual en mi vida. Ya no hay más obstáculos. Y el versículo dice, si me voy, vendré. Me voy, pero vendré. Amén. Es decir, resucitaré. Una vez que prepare el camino, el camino esté libre, entonces vuelvo, resucito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese versículo dice que el Señor volvería, no en su venida, sino en la resurrección. Después de abrir camino, de preparar paso para Dios, para que seamos la morada, porque no éramos la morada de Dios, estábamos lejos de Dios. Pero ahora somos la morada de Dios. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros y nosotros moramos. Es un morar mutuo. Es un vivir junto con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice verso 3, vendré y os tomaré. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Esto no quiere decir que el Señor nos llevaría a un cierto lugar, sino que nos tomaría para Él. Seríamos de Él. Tomaré a mí mismo, es decir, porque ya morí, ahora ustedes son míos. Ahora me pertenecen. Tomaré a mí mismo, tomaré lo que es mío, lo que es mi cuerpo. Ustedes son mi cuerpo. Ustedes son miembros de mi cuerpo. Me tomaré a mí mismo. Usted tiene un corazón, ¿no? Un aparato cardíaco. La hermana no dice, no me puede decir, no me prestás la Biblia, sí. No me prestás, no sé, un pañuelo, sí. No me podés prestar el corazón, no. Si te lo saco, me muero. Vos tenés tu corazón, a cada uno Dios le hizo un corazón. Solamente por ahí le puede dar el corazón. Cuando hay un trasplante, se murió y le sacan los órganos, entonces corazón. Pero si no, no. Se puede a veces donar un riñón, pero el corazón no se puede donar vivo. El aparato cardíaco que pulsa sangre y que una bomba de sangre y de vida no puede. Amén. El Señor preparó un lugar para nosotros. Somos nosotros. Amén. El Señor va a tomar a sus discípulos, va a tomar. Amén. Y donde yo estoy, versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también esté. ¿Dónde está el Señor? Versículo 21, está en su Padre. ¿Dónde está el Padre? Está Jesús. Y donde está Jesús está su Espíritu. Y ahí estamos nosotros. Donde yo estoy. Salió del Padre y volvió a su Padre. Y ahí vamos nosotros al Padre.
Así que nosotros ya estamos en el cielo, aunque todavía físicamente estamos en la tierra, aunque físicamente todavía estamos aquí hoy estamos aquí en Pilar, la ciudad de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Oh, país del tercer mundo, según los otros países. Pero yo ya estoy en el primer mundo, yo estoy en el cielo, yo ya soy ciudadano del cielo, yo ya tengo la visa. Amén. No es esto como dice, no, sí, ya te van a dar la visa. Sí, ya prepárate que mañana te llaman por teléfono. Esto no es un verso. Esto no es así. Sí, ya te vas, sí, ya tengo la visa. Ah, tengo la visa. A ver, estoy esperando al lado del celular que me llamen porque me voy a Estados Unidos. Me voy. Ah. Te dormí esperando. No, esto no es así. Esto ya está. Ya tenemos ciudadanía, ya estamos allí, aleluya. Entonces no vivamos, aleluya, bajo el espíritu de esta tierra, de derrota, no, gloria al Señor. Dios te va a bendecir en esta tierra, pero lo más importante, aleluya, no es ir a Francia, Estados Unidos, es que ya estás en Dios, es que ya estás en Cristo, aleluya. Y si tú aprendes este misterio y comienzas a disfrutar, vendrán las otras bendiciones, aleluya. Puesto que el Señor está en su Padre, Él está en el Padre, y nosotros al estar en el Señor y el Señor en nosotros, estamos con el Padre, estamos ante Él, su Padre. Pero esto fue posible a través de su muerte y de su resurrección. Y por eso el Señor le dijo, ustedes no saben el camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo abrí ese camino hacia el Padre soy yo mismo. Fue mi muerte y mi resurrección, dice el Señor. Amén, versículo más abajo. Amén. Entonces Cristo es el camino viviente. Es el camino que nos introduce al Padre. Pero este camino no tienes que caminarlo. Este camino es como la escalera mecánica. ¿Vio la escalera mecánica? Si usted está apurado, camina. Pero si usted no quiere caminar, levanta el piecito y pone el pie en la escalera y se agarra, ¿ves? Para no caerse. Algunos los más cancheros van sueltos ahí, ¿vio? Y el otro va. ¿No? Y no necesita caminar, te va llevando. Y también hay un paso, ahí en Retiro también, cuando bajan los micros, un paso donde usted está para caminar, ¿no? Se para ahí y va llevando. Algunos tan apurados van caminando arriba de eso. Es como un paso peatonal eléctrico, mecánico. Este camino es un camino viviente. Cuando tú te pones en este camino, que es Cristo mismo, este camino te lleva. No necesitas esforzarte para llegar al Padre. Él te lleva. Él te introduce al Padre. Él te lleva. Tal vez has intentado entrar en la intimidad con Dios y has intentado caminar más rápido. Claro que tienes que buscar. Claro que tienes que orar. Pero tienes que ponerte en este camino que te lleve al Padre. Porque tú puedes buscar y tú piensas que a través de tu logro y tus esfuerzos vas a llegar a la intimidad. No, esto te prepara, pero el que te tiene que llevar es el Señor. Él te tiene que llevar. Señor. Entonces para tú estar en este camino, tú primero tienes que estar en Cristo. Cristo tiene que estar en ti. Primero tú tienes que ser introducido en la persona de Cristo para que Él sea tu camino. Muchos cristianos conocen este versículo, yo soy el camino, pero Cristo no ha logrado ser su camino porque no se han entregado, porque no han dejado que Cristo los tome. Entonces no es diga Señor, no eres simplemente el camino, tú eres mi camino. Yo estoy en ti.
Yo no te puedo dejar. Porque muchos dicen, dejó el camino del Señor porque se fue de la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia y haber dejado el camino del Señor, estar lejos del camino. Pero ¿cómo? Yo no me fui. Sí, tú puedes haber abandonado el camino del Señor, abandonando la comunión con Cristo. Entonces estás en la iglesia, pero no estás en el camino. Yo soy el camino, no soy una alternativa. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy ese camino. No necesitas dejar la iglesia, no tienes que dejarla, no. Pero no necesitas dejar la iglesia. Puede ser que no dejes a Cristo, dejes tu primer amor, se te enfríe el amor. Entonces ya no estás en camino. Estás en la iglesia y en vez de sentir cada vez a Dios, lo sientes más lejos. En vez de sentir más gozo, estás turbado, estás desesperado, estás desconcertado, estás triste. No. ¿Qué está pasando? Debería de ser que cada vez nosotros nos estamos sintiendo más cerca de Dios, más próximo a Dios. Puede ser que estemos abandonando el camino. No, pero yo no me fui de la iglesia. Puede ser que estemos dejando el camino. No, pero yo no me voy a ir de la iglesia. No me refiero a eso. Eso es importante. Es importante no dejar. Pero puede no dejar la iglesia y dejar el camino. Porque dejar el camino es dejar a Cristo. Porque Él es el camino. Y si yo no tengo por eso hay tantas creyentes y tantas iglesias frías y apagadas, porque no se fueron al mundo, pero hace tiempo que dejaron el camino, dejaron de estar en Cristo, dejaron de vivir una vida íntima con Cristo. Y usted lo ve frío, apático, muerto espiritualmente. Y ellos están contentos viviendo esa religión, viviendo como se transformó en un club social la iglesia. Somos una familia, no un club. Porque el club se va por deporte. No, soy socio de este club porque tiene natación, porque tiene vóley, porque tiene tenis. Ahora que nuevamente surgió en la década de los 80, 90, el pádel, ahora de vuelta el pádel. Están abriendo las canchas del pádel ahora de nuevo. ¿Se acuerdan antes? Eran los 90, el moderno. No, yo no juego al tenis, yo juego al pádel. Y ahora está volviendo de vuelta. Para los que no sabían, bueno, ahora están sabiendo que está volviendo de vuelta. Ahora de moda no es la moda tampoco. La tendencia se dice ahora. La tendencia es ahora el pádel nuevo. ¿No es cierto? Entonces no es la iglesia un deporte, un hobby. Me gusta porque no es solamente eso. Yo estoy en el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Yo estoy en ese camino. Y no me quiero salir. El mundo me quiere sacar del camino. El pecado me quiere sacar del camino. El yo me quiere sacar del camino. El viejo hombre me quiere sacar del camino. La carne me quiere sacar del camino. Pero yo no me salgo del camino. No me salgo de Cristo. No dejo a Cristo. Entonces cuando un creyente se aparta de la iglesia, primero para apartarse de la iglesia hay que dejar el camino. Y después que dejamos el camino, dejamos la iglesia. ¿Qué es dejar el camino? Abandonar a Cristo. Entonces después abandonamos a Cristo, que salimos del camino. Cualquier cosa, un familiar, cualquier cosita no. Dice, pero ¿cómo es posible que por nada salga? Y porque una vez que dejaste el camino, no te queda otra alternativa. Otra vez, una vez que perdiste esa comunión con el Señor, no hay otra cosa que te lleve a Dios, a la intimidad, fuera de Cristo. ¿Me entiendes? Pero tampoco sirve de que no hayas dejado la iglesia. No dejé la iglesia, pero dejaste el camino, dejaste a Cristo. Tampoco te sirve eso, porque estás en la iglesia, pero no estás en el camino. No es un trabalengua. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Jesús dijo, ustedes ya saben el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Esa vida nos lleva a esa realidad espiritual. Nadie vino al Padre sino por mí.
Que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿a dónde nos quería llevar el Señor? ¿Al cielo o al Padre? Al Padre. Porque si no hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al cielo si no es por mí. Pero el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. El Señor es el camino que nos introduce al Padre. Así que yo no puedo dejar el camino. Decirle, no dejes el camino. No dejes a Cristo. No dejes al Señor. No pierdas este camino. Porque si perdés este camino, vas a perder el rumbo. Vas a perder la dirección. Tal vez tú no entendiste este concepto y dijiste, bueno, yo hace muchos años que estoy en el camino del Señor. Porque el concepto, estar en el camino del Señor, significa, yo hace muchos años que voy a la iglesia, o que estoy en la iglesia, o que soy pentecostal, o que, no sé, bautista, hermano libre, presbiteriano, ¿cuál es el nombre del título? Pero no, estar en el camino no es ir a la iglesia simplemente o el cartel. Estar en el camino es estar en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y ese es el camino. Entonces, si tú estás en ese camino, llegarás al destino. Estás en el camino correcto. Es Cristo. Vas a ser introducido. Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo sino a través de mí. Sino nadie viene al Padre. Por eso Él fue a preparar, Él fue a abrir para introducirnos al Padre. El camino, diga, el camino es el Hijo de Dios. Y el destino es el Padre. Diga, yo ya tengo un camino. Y yo ya tengo un destino. Todo lo demás, escuche lo que te voy a soltar. Todas las bendiciones que Dios nos va a dar en este tiempo, que vivamos en la tierra. Porque dice, bueno, está bien, cielo nuevo, tierra nueva, de oro, de cristal, de piedra. Pero el mes que viene tengo que pagar la luz y no sé de dónde voy a sacar. Está lindo las calles de oro. Nosotros queremos ser introducidos en el Padre. El camino es el Hijo y el destino es el Padre. Entramos en el Padre a través del Hijo. Juan 14:6. Amén. Todo camino tiene un destino, ¿no? Vamos a un camino, tiene un destino. Ustedes venían a la iglesia, el destino era Pilar. Llegar acá, el destino hoy era acá. Llegamos a destino. ¿Cómo entramos nosotros al Padre? A través de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, de Cristo. Amén. Y ahora nosotros estamos en el Hijo y estamos en el Padre. Amén. Entonces ahora quiero profetizar esto. Y a esto quiero ir. Dios tiene bendiciones mientras vivamos aquí en esta tierra. Muchas de ellas estamos recibiendo. Pero lo más importante de un árbol no es las ramas, no es la fruta, no es la hoja. Lo más importante es la raíz. Porque un árbol se planta y primero echa raíces. Todas las cosas que Dios te prometió vendrán. Pero tú tienes que tener el camino y el destino. Si te falta el camino y el destino, es como edificar una casa sin una base. Es como tener un árbol sin raíz. Preocúpate en esta mañana. Dios te dice, ¿vio que Dios nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas? Dios, ahora quiero soltar esta palabra profética.
Todas las cosas serán añadidas, pero no te preocupes por ellas. Busca el camino y el destino. Dios ya puso un camino y puso un destino. Y diga en esta mañana, mi prioridad es buscar el camino y el destino. Tú eres mi camino, Señor. Padre, tú eres mi destino. Y si yo busco su reino, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas vendrán. Todas las cosas serán suplidas. Todas las cosas, aleluya, se alcanzarán. Todo, 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 todo. Porque yo tengo un camino. Aleluya, no se preocupe, no se turbe, no se desespere. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a alquilar? Dios te va a dar. Lo importante es que el camino, lo importante es el destino. A veces por estar preocupada y no llega más mi esposo, no tengo la casa que Dios me dijo. A veces por tantas cosas, puede ser que estas cosas te preocupen y te saquen del camino y te hagan olvidar el destino. No te olvides nunca ni del camino que es Cristo ni del destino. Pero cuántas veces la angustia, la dificultad, la espera de las promesas de Dios que no llegan, te hacen perder el camino, te olvidas del camino, que tienes un camino y que tienes un destino, te olvidas. La lucha en el hogar, los familiares, el esposo, los hijos, los ataques, cómo se levanta, cómo te atacan. No importa que te ataquen, no te podés olvidar de tu camino y tu destino. Tenés un camino, tenés un destino. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás se va a sujetar en el nombre del Señor. ¿No te das cuenta que lo que quiere hacer el enemigo es quitarte del camino y hacerte perder tu destino? ¿No te das cuenta cómo el enemigo te ataca? Él quiere que pierdas el camino y que pierdas el destino. Pero el Señor ha hecho todo lo posible. Dio su vida, murió en la cruz del Calvario. Hizo todo para que tú tengas un camino y para que Él sea tu camino y tu destino. No hagas que el Señor haya muerto en vano. No hagas que el Señor haya muerto y sufrido en vano. No hagas vana la muerte de Cristo. Es el camino del Señor. ¿Qué te hace el diablo cuando estás mal? No vayas a la iglesia, quédate en tu casa. No, yo no puedo. Yo tengo un camino, yo tengo un destino. No deje que la angustia te aísle. No deje que la angustia te aparte del cuerpo, te aparte, aleluya. Ni aún la enfermedad. Cuando venga la enfermedad, decile: Señor, saname, porque yo tengo que estar en tu casa. Señor, saname. Tal vez no me lo merezca que me sane porque no soy obediente, pero hacelo por amor a mi alma, porque yo tengo que estar en tu casa.